vamos a ir, bueno, tenía que haber probado. Os pongo un poquito, la idea os cuento un poco, porque Enrique ha dado exactamente en el clavo de la importancia que tienen los planes de incentivos y de stock options en las compañías. Son algo totalmente fundamental, sobre todo en las startups. Entonces, mi idea para esta breve charla que vamos a tener, porque es una charla entre nosotros, por eso quiero que participéis, creo que al final si tenéis dudas habléis, es contaros un poco cuáles son los fundamentos, hablar un poco de las stock, hablaros un poco de las Phantom para que conectéis con la problemática y luego hacerlo muy práctico, ¿vale? Porque hay modelos híbridos, vamos a entrar a hablar de porcentajes, vamos a daros una información adicional. Por ejemplo, el primer tip que os quiero dar es, normalmente, que lo he estado mirando esta mañana, hacemos 3 planes de Phantom Set por cada uno de stock, para que veáis un poco cuál es la realidad que ahora se está teniendo en el mercado. Entonces, yo hablo mucho, ¿vale? Enrique ya me conoce, yo hablo bastante rápido, con lo cual, si tenéis cualquier duda decís, luego os voy a dejar el correo, si tenéis cualquier duda escribís, pero vamos con ello. La verdad que dentro de los planes de incentivos hay una parte que es muy importante y que ha dado muy bien el talento, que es captación de talento, retención de talento, cumplimiento de KPIs, competitividad en el mercado. Esa es la clave de este instrumento. Este instrumento sirve para, y os voy a poner el ejemplo prototípico de hoy en día, desarrollador informático, porque todas las empresas tienen que tener un desarrollador informático. Ayer estaba viendo un plan para entrar en una aceleradora y te decían, tienes que tener un desarrollador informático. Vale, pues vamos a poner el ejemplo de un desarrollador informático. Nosotros vamos a captar un desarrollador informático. ¿Cuánto le está pagando el mercado ahora a ese desarrollador informático? Yo tengo amigos que trabajan como informáticos en el BBVA. ¿Podemos competir con el salario que le está dando el BBVA? Realmente la realidad es que lamentablemente no podemos y esa es la esencia de cualquier startup. Yo he tenido una startup, o sea, os conozco por dentro y por fuera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a darle una serie de incentivos, de retribución en especie, de fórmulas que permiten que él venga con nosotros. ¿Cómo lo captamos? Le damos un plan de incentivos, es decir, vamos a incentivar su presencia dentro de la compañía. Vamos a hacer que no solo te vamos a dar un salario, como bien decía Enrique, te vamos a dar un porcentaje de la empresa o unas Phantom Share, luego las desgranaremos, pero te vamos a dar algo para que tú te vincules, porque esa es la segunda parte. Los informáticos muchas veces entran en startup para ir generando conocimientos, aprendiendo y desarrollando, pero en cuanto tienen un conocimiento base de un lenguaje de programación, muchas veces se van. Entonces, el plan de incentivos no solo tiene que estar preparado para captarlo, te voy a hacer una determinada oferta que veas que es atractiva, sino que además tengo que ver cómo te retengo, cómo sigues en mi empresa, es decir, cómo te vas a quedar, porque ahora tu sueldo va a ser mucho mayor el que te ofrezcan en el mercado. Y además, pensar muy importante, cuando hablamos, por ejemplo, del tema del informático, él nos va a aportar un desarrollo dentro de nuestra compañía que sustituirlo va a ser más costoso que tenerlo. Hablo de informático, hablo de ventas, alguien cuando conoce cómo funciona nuestra compañía es un valor añadido, es un know-how. Con lo cual, tenemos que establecer un sistema que nos permita captarlo, retenerlo y también, según tercera parte, incentivarlo para que cumpla los objetivos. Es decir, yo con un plan de incentivos lo que busco es que tú te quedes, que estés contento, súper importante, vinculado al proyecto, y ya veremos cómo te puedo vincular, pero que además busque una manera de que tú cumples, de que pactemos entre la empresa y este personal clave cuáles van a ser los objetivos, cuáles son los KPIs que tienes que cumplir, ¿vale? O sea, esta es la triple función que tiene un plan de incentivos, ¿vale? Y ahora vamos a ir aterrizando cómo lo vamos a poder articular. Y la finalidad es la última, competitividad en el mercado. Como bien decía Enrique, al final, sobre todo al principio, lo más importante de una compañía, cuando va escalando hay más procesos y tal, es el equipo humano, es la gente. Entonces, ¿cómo podemos tener a esas personas dentro de nuestra compañía y cómo vamos a retenerlo? Esto es el plan de incentivos. Modalidades. Vamos a hablar de Stock Options, Phantom Shares, que básicamente son incentivos sobre derechos futuros, ¿vale? Ahora vamos a desgranarlos, no os preocupéis, ya los conocéis, pero vamos a ir más poquito a poco y vamos a entrar en ellos. Y luego hay fórmulas alternativas, que son el otorgamiento, por ejemplo, de participaciones con un vesting, ¿vale? Eso también vamos a hablar un poquito de ellos, pero os lo anticipo ya porque quizás para mí, en mi opinión, son los menos atractivos. ¿Por qué? Cuando hablamos de incentivos sobre derechos futuros, lo vamos a ver ahora, yo estoy dándote una expectativa que tú vas a ir consolidando poquito a poquito y te lo voy a ir dando según vas cumpliendo. Si yo te doy las participaciones desde el principio, todos sabemos, tenemos un capital social, tenemos 3.000 participaciones, viene un personal clave y nos pide un 10% de la compañía. Nosotros vamos a otorgar ese 10% de la compañía y luego podemos hacer lo que se denomina un revert vesting, que básicamente es, si no cumples, yo te fijo, oye, mira, el primer año tienes que haberme desarrollado el producto, el segundo año me tienes que hacer la integración con la API, el tercer año me lo invento, lo que queráis. Y si no cumples, me las tienes que dar. Pero como creo que ya habéis tenido la formación en el pacto de socios con José María Baños, seguramente os haya dicho, es muy fácil meter a un socio, pero muy difícil sacarlo, ¿vale? Entonces, idealmente
si podéis, es buscar un sistema que con diferentes tipos de compensaciones haga que se le dé una expectativa de derechos y no se les dé directamente las participaciones. Ahora bien, y os voy a ser sincero, etapa inicial, mucho personal clave os va a pedir participaciones dentro de la compañía porque es lo tangible. Y entonces es un tema de negociación. Os digo, ¿es más deseable lo que vamos a ver ahora de Stock Option Phantom Shares? Sí, 100%. Es mucho más deseable para vosotros estratégicamente. Pero hay momentos en los que estamos empezando, tenemos que negociar. Él dice, la expectativa de derechos está muy bien, como ahora veremos, pero yo quiero ya tangible, yo quiero ser ya socio de la compañía. ¿Es eso malo? No, no es malo. Simplemente tenéis que negociar muy bien cuánto va a entrar, como decía Enrique, qué porcentaje de participaciones en el capital social les vais a dar y qué condiciones vais a tener para un cumplimiento. Entonces, lo que quiero decir con esta parte introductoria, antes de que estemos en teoría, es que hay muchos modelos, ¿vale? Vamos a hablar de stock, vamos a hablar de phantom, vamos a hablar, si queréis, luego al final un poco de vesting, de participaciones con vesting. Son modelos todos válidos. Entonces, nosotros vamos a hacer, o yo voy a hacer recomendaciones basadas en mi experiencia y lo que puede traer menos complicaciones a vosotros. Pero esto es un mercado privado, es un acuerdo de voluntades, con lo cual siempre ateneos a la negociación, porque podéis decir, oye, Alberto o Enrique, ¿qué es mejor? ¿Un Phantom o un stock? Que me lo has explicado y tal, y yo ya lo conocía. Y te diré, lo primero, siéntate con la otra persona, ¿vale? Y ve a ver qué intereses tienes en tu compañía. Y luego ya tú podrás, incluso con la ayuda de un abogado, podrás ir moviéndolo, podrás ir derivándolo, podrás ajustar porcentajes, porque hay gente, y esto os lo digo ya, que lo que quiere, y eso lo habréis visto vosotros, es sentirse dentro de vuestra compañía. Y a lo mejor hay que otorgarle unas participaciones, ¿vale? Y no es malo, simplemente hay que negociar bien las condiciones sabiendo las reglas del juego. Hay modelos híbridos, que si queréis también los vemos al final, que ahora los estoy viendo muchísimo y que veréis por qué tienen su sentido cuando veamos los hitos, ¿vale? De las stock options y de los phantom shares. Vale, bueno, pues esto es simplemente una introducción para poneros un marco general, que a lo mejor os ha generado más dudas, pero no os preocupéis, que vamos a ir poquito a poco desgranándolo. ¿Qué son las stock options? Vale, las stock options es muy sencillo. Yo te invito a que puedas conseguir participaciones de mi compañía, es decir, te doy técnicamente una opción o un derecho de opción sobre mis participaciones en el futuro. No es nada más complicado que eso, es decir, vemos muchas veces con palabras, es muy sencillo, es decir, mira, y luego ya lo articularemos, pero yo te invito a que si sean unas determinadas circunstancias, que se llaman normalmente eventos de liquidez, te voy a dar participaciones de mi compañía, es decir, te voy a hacer partícipe del riesgo y ventura de mi sociedad. Si mi sociedad va bien, yo te voy a hacer partícipe de esa sociedad, te voy a convertir en socio, porque esta es una de las cuestiones más importantes. Cuando hablamos de stock options, yo estoy dando la opción de poder adquirir participaciones. ¿Qué entraña esto? Son derechos económicos y derechos políticos, que básicamente es que tú eres un socio, el que la persona que se incorpora es un socio de pleno derecho. Es decir, puede votar en junta, que son de los derechos políticos, puede recibir dividendos, que son derechos económicos, o si se vende la compañía, recibir una parte del pastel, por simplificar. Le estoy dando participación, lo estoy metiendo dentro de mi compañía, lo estoy incluyendo dentro de mi cap table. Pasa a ser un socio de pleno derecho. Todos sabemos lo que decía antes, hay que elegir muy bien a los compañeros de viaje, con lo cual plan de stock options los daremos a aquellos, en mi opinión personal, que tenga interés en que esté bien vinculado a la empresa y que esté dentro de la compañía. Como bien decimos ahí, al final, un plan de stock options, y esto vale mucho para los plan que vamos a ver de los phantom shares, son documentos relativamente similares, con lo cual la presentación, que entiendo que Enrique os la facilitará, hablamos un poco de ambas maneras, pero pensar que muchas cosas que vamos a aplicar ahora, luego no las voy a contar, simplemente voy a hacer una referencia cruzada. Un plan de stock options, y esto es muy importante, es un documento en el que se regula cómo voy a conceder a una pluralidad de personas un porcentaje de mi capital social. Y hablaba Enrique, por ser muy prácticos. Planes de stock options varían mucho, a mí no me gusta más que ya de un 10% de la compañía, de un 10% en el momento en el que yo concedo el plan, ¿vale? Porque una compañía tiene una vida, puede ampliar capital y es muy importante dejar claro en el plan de incentivos, qué porcentaje del capital social voy a dar, porque luego, lo veremos, eso se aprueba en la junta de socios, es decir, hay un procedimiento. No os preocupéis, vamos a verlo, pero vamos a centrarnos en qué es una stock option. Entonces, esta stock options es un plan en el cual yo voy a regular que a unos determinados beneficiarios, como se le denomina, le voy a dar una serie de participaciones en el momento en el que se cumplan una serie de eventos de liquidez, que puede ser el transcurso del tiempo. Es decir, yo puedo simplemente decirle a una persona, oye, mirad, nosotros hemos instrumentado que vas a tener un 3% de la compañía, ¿vale?
Si pasan 3 años, luego ya veremos los requisitos, los vesting. Si pasan 3 años, yo te voy a dar el derecho a incorporarte como socio, a ser socio de la compañía en un plazo de 3 años. Esto puede ser un plan de incentivos muy simple, nunca es así, porque hay una complejidad que ahora veremos, pero para que os hagáis a la idea, tú te vas a incorporar en la compañía en 3 años. Vas a estar 3 años conmigo y te voy a dar un 2% de la compañía. Ejemplo práctico, súper sencillito para que lo entendáis. La realidad es que estos planes suelen ser un poquito más complejos porque la idea es, como hablábamos antes, retener talento. Con lo cual, vamos a hablar de lo que hablaba antes Enric, del cliff y del vesting, que es una fórmula muy sencilla de decir, vamos a consolidar las participaciones. Es decir, yo te voy a dar un 3% de las participaciones. El primer año o los primeros 6 meses a lo mejor quiero ver cómo funcionas y no te voy a dar nada, no te voy a consolidar nada técnicamente. El segundo año a lo mejor te doy un 1%, el tercer año un 1% y el cuarto año un 1%. Con lo cual vamos a tener una persona 4 años en la compañía si quiere tener el 3% del capital social. Vamos a estar vinculándola, ¿vale? Esto es lo que se llama los eventos de liquidez, que en este caso simplemente es el transcurso del tiempo. Pero lo que quiero que transmitiros un poco es que los planes de stock option, los planes de incentivos son elementos muy flexibles. Vosotros, con vuestro conocimiento de vuestro mercado, o ayudados por abogados, o ayudados por consultores, podéis establecer cuáles van a ser esos eventos de liquidez, que luego ya son más complejos en el plan de las Phantom Shares, por eso lo he dejado para después, pero que pueden ser simplemente, oye, vamos a ver, yo te voy a dar un 2% del capital social si ocurre A. Sí, cuando saquemos el MVP al mercado, o cuando hagamos el proof of concept, o cuando ya tengamos tracción. Al final, son documentos privados en los que vosotros, entre las partes, podéis negociar las condiciones. ¿Cuáles van a ser esos eventos de liquidez? Los planes de incentivos, lo bueno que tienen es que son muy flexibles, ¿vale? Son muy, muy, muy flexibles. Adecuarlos siempre a vuestra empresa. Entonces, estamos hablando de que voy a otorgarte participaciones, que te lo voy a otorgar normalmente en un periodo temporal. En el caso de que yo te voy a dar un cliff o un periodo de tiempo normalmente en el que yo voy a ver cómo trabajas y luego te voy a ir dando temporalmente participaciones. Se van a ir consolidando esas participaciones en ese plazo temporal. Y luego ya también que yo puedo someterlo, por un lado, a otras condiciones que no sean temporales y yo te puedo poner también unos hitos o unos objetivos que tú tengas que cumplir. Es lo que hablábamos de los KPIs, ¿vale? Es decir, yo te voy a dar un porcentaje en el capital social, te lo voy a dar en un plazo de 3 años o 4 años, un cliff de un año, es decir, un periodo en el que no te doy nada y luego 3 años consolidándolo, por ejemplo, y además, para que tú tengas acceso a ese capital, yo quiero que cumplas una serie de objetivos. Es decir, yo quiero que para que tú estés en el capital social tengas que haber desarrollado el producto el primer año, haber cumplido estos objetivos. Y se listan tal, 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 tal. Segundo año, vale, tal, 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 tal. Y entonces también puedes poner, es decir, y si cumple, yo le doy el porcentaje, ese 1%. Pero fijaos que es un instrumento súper flexible, que puedes decirle, mira, si tú cumples el 70%, ¿vale? Te lo doy. Por ejemplo, o si tú cumples, dependiendo del porcentaje que tú cumplas, yo te voy a dar un porcentaje u otro del capital social, ¿vale? Porque esto es un tema también de negociación con ese empleado clave, porque estos planes sirven tanto para trabajadores, que es lo más habitual, ¿vale? Porque luego, si queréis, vemos la parte financiera de la imputación que tienen como beneficio en especie, etcétera, de la compañía, como para terceros que os presten un servicio, porque a lo mejor yo en mi momento, en mi empresa, no estoy en condiciones de contratar a un trabajador, pero sí que puedo hacer un acuerdo de colaboración con un tercero que me va a hacer a mí una factura, ¿vale? Una relación puramente mercantil y con él también puedo pactar un porcentaje, ¿vale? Entonces, lo importante de esto es sentaros a ver qué objetivos tiene que cumplir ese empleado o ese personal clave, ¿vale? Cómo puedo yo fijarlos, porque sí que hago una paréntesis práctica, sobre todo en el tema laboral, ¿vale? Es muy importante definir cuáles van a ser los KPIs que tienen que cumplir, porque hay una norma en derecho general que dice que el cumplimiento de un contrato no se puede dejar al arbitrio de una de las partes. Es decir, que yo no puedo definir lo que tú tienes que hacer para si yo te otorgo o no las participaciones. Con lo cual, hay que buscar flexibilizar estos documentos, porque, y aquí viene el consejo práctico, muchísimas veces me estoy encontrando con emprendedores que me dicen, sí, yo el primer año le puedo decir lo que tiene que hacer, pero el tercer año voy a saber yo si a lo mejor he pivotado la empresa. Es decir, a lo mejor no sé realmente qué métricas le voy a dar. Pues entonces intentar vincular lo máximo posible al desarrollo, a un tema de permanencia, a un tema de
compromiso de entrega con plazos previstos, a un tema de negociar de mutua voluntad cuáles son esa última fase, porque judicialmente y laboralmente he encontrado supuestos en los que si yo digo exactamente, no, no, los KPIs del cuarto año ya te los diré yo más adelante. Ahí podemos tener un problema de cumplimiento, sobre todo si es laboral. Con lo cual, cuanto más podáis definir cómo vais a ser, cómo va a ser la vinculación de esta persona, sin perjuicio de incurrir una cláusula que de mutuo acuerdo lo podéis negociar, porque, a ver, todo el mundo estamos de acuerdo que si yo contrato a alguien, lo mantengo en mi compañía, yo cuando empecé a trabajar aquí, por ejemplo, el Let's Law, tenía un rol y ahora tengo otro. Y simplemente he pactado con mi socio qué rol tengo en cada momento. Esto es un poco igual, ¿vale? O sea, tampoco nos asustemos de meter una cláusula que hay cierta negociación, cierta flexibilidad, porque al final es un compañero de viaje, con lo cual vais a tener que estar siempre alineados, o el ideal es que estéis siempre alineados, pero es muy importante que en este tipo de documentos pongamos definir muy bien si ponemos unos KPIs y definamos también que pueda haber una modificación voluntaria del contenido, ¿vale? Porque muchas veces no se incluye y eso luego dificulta la ejecución en una fase tercera, porque, y aquí sí os voy a ser realista, y vosotros lo conocéis, en una startup, cuando metemos normalmente a personas y las vinculamos con ese tipo de contratos, lo normal es que salga bien, pero luego cada uno tenemos unos intereses personales y no sabemos lo que nos va a deparar la vida. Puede pasar que, pues un caso que me entró hace un par de días, una vinculación de una persona que ya había consolidado una parte, pero que había tenido hijos y que de repente dijo, bueno, pues que necesitaba otra fuente de ingresos. Bueno, la vida nos depara muchas cosas, lo importante es regularlo bien, ¿vale? Regularlo bien. Entonces, tenemos que vamos a darles participaciones sociales en un plazo temporal, con una consolidación y con unos KPIs, ¿vale? Entonces, esto es un poco la idea del plan. Y esto es un documento, que lo vamos a ver un poquito aquí, cómo se funciona, cómo vamos a hacer el vesting. Esto es un documento que hay un documento marco general, que es el plan de incentivos. El plan de incentivos es un documento en el cual decimos, yo como empresa voy a dar un porcentaje X, se puede decir o no, pero lo ideal es que se diga y si no, cuando se apruebe hay que decirlo, de mi capital social de mi compañía en este momento a personal clave, persona física, persona jurídica, da igual, aunque en la persona física tiene unos beneficios fiscales que luego veremos, ¿vale? En el cual yo otorgo el derecho a participaciones, a dar parte de mi capital social si cumple unos objetivos y luego ya unos objetivos que son muy marcos. Y os diría siempre, cuando regulemos un plan de stock options, el propio plan debe ser general, porque en muchos casos veremos que hay modelos que podéis encontrar en el que entran al detalle de todo, de cómo se va a conceder, de cuánto porcentaje, de qué a cada persona. Yo os diría, no lo hagáis, ¿vale? Yo os diría hacer un plan marco general que tiene que ser propuesto por el órgano de administración, ¿vale? Y aprobado por la Junta de Socios. ¿Por qué tiene que ser aprobado por la Junta de Socios? Muy sencillo. Yo como socio me estoy obligando a que parte del capital social de la compañía lo voy a destinar a otra persona, ¿vale? Luego ya veremos cómo se destina y cómo se genera, pero yo me estoy obligando a dar parte de mi compañía de la que yo soy socio a otra persona. Entonces, a un socio puede no querer hacerlo, estaría en su derecho. Entonces, yo siempre os diría aprobar planes de incentivos por junta que no tiene una mayoría cualificada, salvo que así tengamos un pacto de socios que diga que para aprobar un plan de incentivos, que es muy habitual, se requiera una mayoría cualificada, una mayoría cualificada especial, que, por ejemplo, que los socios fundadores tengan que consentir uno, si son tres, por ejemplo, que uno tenga que prestar su consentimiento para aprobar un plan o que necesitemos un 70% del capital social. Es muy habitual que ya habéis tenido la formación, creo, de pacto de socios, que por vía pacto de socios se regule cómo se van a aprobar los planes de incentivos. Pero el órgano de administración lo emite, el plan de incentivos se aprueba. Se aprueba siempre en junta. Se aprueba siempre en junta antes de hacer ampliaciones de capital, normalmente, ¿vale? Porque normalmente a los inversores, luego lo veremos, tienen que tener en cuenta sobre todo las stock options, cuáles participaciones, con lo cual vinculemos el plan y hagámoslo de una manera general. ¿Por qué? Y esta es la segunda parte. Los documentos de los planes de incentivos tienen dos partes. La primera es el plan general y luego es la carta de adhesión. La carta de adhesión es un documento que yo preparo, digamos, a medida para ese trabajador. Es decir, a ese trabajador yo le digo, mira, te voy a dar un 2% del capital social o un 1,5% del capital social. Con este vesting que es especial, yo puedo modificar el plan general, ¿vale? El plan general es un concepto que lo voy a aplicar
para la mayoría de los casos. Pero imaginaos, yo ficho a una persona y yo a esa persona en concreto quiero tener 5 años con él porque me interesa. 5 años es un periodo muy largo, ¿vale? Pero yo quiero vincularlo 5 años porque es estratégico para mi compañía, porque creo que es mi partner esencial y le quiero dar un porcentaje, le doy un 3% y le modifico lo que hemos dicho en el plan general. Es decir, yo le digo, mira, tú vas a tener un vesting de un cliff, como ha dicho, un año en el que no consolidas y luego 4 años te va a dar a porcentajes parte iguales durante estos años, ¿vale? Vas consolidando. Y para tenerlos, por ejemplo, vas a necesitar unos KPIs de cumplimiento. Y eso va en la carta de adhesión, documento de adhesión. Hay muchas maneras de denominarlo, pero al final es un documento que firma el administrador de la compañía con el beneficiario. Fijaos la diferencia. El documento marco, eso no está ahí, pero me parece muy importante, se aprueba por la Junta de Socios. Los documentos particulares lo aprueba el órgano de administración. Si tenemos un documento marco suficientemente amplio, estoy dando mucha cintura al órgano de administración para poder fijar las condiciones particulares. Obviamente, no podemos decir cosas que estén muy distintas entre sí, porque los socios nos podrían decir, hombre, a ver, hemos firmado un documento marco con unas ideas, pero nos va a permitir tener cierta flexibilidad, porque es entendible, porque para cada perfil a veces hay que adecuar las condiciones. Más allá de darle un porcentaje a otro, los KPIs van a variar de uno a otro y a lo mejor el periodo de permanencia o de consolidación va a variar de uno a otro. Con lo cual, a mí me parece muy interesante hacer un documento consensuado, bien pensado, que se apruebe por junta y luego dejar cierta flexibilidad para que en las cartas de adhesión podamos modular cuál va a ser este contenido. Porque básicamente al final, como decís, veis ahí, lo normal son 3 4 años, pero la idea en general es buscar una flexibilidad que se adapte a ese perfil que se quiere incorporar con vosotros. Porque lo decía, las sensibilidades al final es clave con el personal. Y al final son gente que con un plan de stock option estáis, como digo, incluyendo dentro de la cap table, lo estáis convirtiendo en un socio, normalmente en una etapa inicial de la compañía, con lo cual las participaciones que él tenga, cuando vaya escalando, pues va a ser parte de ese crecimiento de la compañía. Y lo que os digo, stock options, para mí, yo suelo limitarlo a aquel personal que realmente quiero que esté por motivos X, por ejemplo, porque es una persona que me da renombre, porque es una persona que yo quiero vincular más que nada conmigo a ese plan dentro de la compañía. Yo, esa persona que quiere que esté dentro de mi compañía, porque le estoy dando parte de la sociedad. Y esto es así. Y no es malo. O sea, porque yo he escrito muchas cosas sobre esto y al final lo que quiero transmitir es que mucha gente os dirá, no, hacer phantom shares porque ahora entraremos, son derechos solo económicos. No necesariamente, o sea, hay que adecuarlo a la persona y a lo que queremos de ella dentro de la compañía. Obviamente, y luego pasaremos, un plan de Phantom Shares son derechos meramente económicos y no tiene una vinculación tan grande, pero a lo mejor a mí, como empresa, me interesa que esta persona esté dentro de la compañía. Es una valoración que tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Yo siempre lo digo, vosotros tenéis que hacer muchas cosas como emprendedores, tenéis que tener muchos gorros, pero pensar estratégicamente, sobre todo el que lleve el CEO de la compañía, es fundamental. Entonces, tenéis que plantearos qué quiero yo de ese trabajador, qué quiere esa persona y qué quiere él. ¿Cómo podemos hacer que nos llevemos bien? Entonces, voy a hacer un plan. Hago un plan de stock option, yo le doy el plan, le doy unas participaciones, lo vesteo y lo dejo vinculado a mi compañía de tal manera de que si él quiere entrar en la compañía, él va a tener que tener un periodo de permanencia, va a tener que cumplir con unos objetivos y luego yo le voy a nombrar socio de la compañía, es decir, va a tener todos los derechos y obligaciones de un socio. Y lo que os decía siempre, yo siempre lo digo, meter un socio en una compañía es muy fácil, simplemente puede poner un dinero, ser un socio capitalista y ya está dentro, un inversor. Sacar a un socio de una compañía, ven que tenemos un pacto de socios muy bien hecho, que ya habéis visto, con una opción de venta, etc., pero no es una tarea sencilla. Tener a alguien dentro de la compañía con el que no os sentís alineado, ¿vale? Puede perjudicar el buen funcionamiento de la compañía. Lo he visto muchas veces. Al final, un socio, aunque sea un socio minoritario, si no está a gusto, puede hacer que, sobre todo en etapas iniciales, vosotros estéis perdiendo foco de lo que es vuestro negocio. Con lo cual, veamos con cuidado quién ofrecemos el stock, a quién metemos en nuestra compañía. Pero, resumen general, stock option, doy participaciones, derechos económicos y políticos, de tal manera de que yo firmo con él una carta de adhesión al plan general, acordaos, en la cual yo estoy estableciendo cuáles son esas condiciones particulares, es decir, en cuánto tiempo te lo voy a otorgar, con un cliff, un periodo a lo mejor de prueba y un vesting, 3 4 años es lo más normal, pero podéis modularlo, en el cual él va a ir consolidando. Ahora bien,
Vamos a consolidar. Vale, yo tengo un 2% consolidado de las participaciones. ¿Quiere decir que yo tengo un 2% de las participaciones? No. Quiere decir que yo tengo una expectativa de derecho de un 2% de las participaciones. Con lo cual, parte súper importante de estos planes es cuándo la sociedad va a dar estas participaciones. Porque yo puedo tener un derecho, pero no tengo las participaciones. Entonces, súper importante, planes de stock options, regular el otorgamiento de las participaciones. Y ahí hay mucha flexibilidad. También depende de la sensibilidad de la persona que se va a incorporar. Podemos decir, imaginaos, cada 4 años un 1%. Claro, si no decimos nada, la lógica es, yo te concedo ese 1%, te lo doy, o sea, consolido y te lo doy. ¿Y cómo te lo doy? Te lo doy haciendo una ampliación de capital, por ejemplo, que es lo más habitual, en la cual yo tengo que ir a un notario, ¿vale? Y tengo que modificar los estatutos de la compañía, es decir, tengo que ir al registro mercantil, con lo cual estoy incurriendo en costes, ¿vale? Pueden ser 500, 600 euros, lo que sea. Entonces, muy importante, etapas iniciales, nos emocionamos, te vamos a dar un stock options, creemos en ti, te creemos en nuestro proyecto, vale, ¿cómo te voy a dar las participaciones? ¿Negociamos tú y yo que te doy todas cuando llegues a los 4 años o si te vas? Ya veremos la good liver y el bad liver. Cuando te vas, te las doy, es decir, te doy todo al final y hago una sola ampliación y entonces solo voy al notario y al registro mercantil una vez. Te lo doy faseadamente, pero me concedo como compañía un plazo razonable, 3, 6 meses, para hacer la ampliación de capital y darte las participaciones. Y entonces ya tengo yo un poquito más de cintura como empresa para, si han consolidado varios, agruparlos y hacer una única ampliación, pues esos varios que se han agrupado, o acompasarlos con rondas o con cuestiones que yo pueda tener dentro de la compañía. Eso es muy importante y muchas veces cuando tenemos planes de incentivos, y sobre todo los que podéis ver, no se valora y eso es un coste para la compañía, sobre todo cuando estamos empezando. Entonces, es muy importante que valoremos ese punto de cómo te voy a dar las participaciones, qué mecanismo voy a adoptar para darte las participaciones. Porque hasta hace un par de años, y os lo digo sinceramente, he visto muchos planes en lo que esto no se regulaba. Se dejaba súper abierto. Yo te doy las participaciones, vale, automático, pum, 1%, voy al notario, gastos. Entonces, ser conscientes de eso, de los gastos, sobre todo al principio, porque a lo mejor 600 euros en notaría cada año, al principio puede ser un gasto, digamos, que podemos ver cómo lo podemos amoldar. También os digo, hay que atender a la sensibilidad del trabajador, que tiene ese vesting, que yo le estoy dando esas participaciones y a lo mejor él quiere, vale, ha pasado un año, he consolidado, yo quiero mis participaciones, yo quiero ser socio. Atendamos a eso y busquemos un punto de equilibrio. Porque yo siempre lo digo, ¿vale? Y esto cuando vamos el plan, al final se trata de hacer un win-win, se trata de que él se sienta cómodo, porque recordar, como decía Enrique, ¿para qué buscamos esto? Para atraer, retener talento y que ese talento más o menos tengamos unos KPIs que vemos que está cumpliendo. Entonces, busquemos que sean cómodos. Tampoco tenemos que buscar una opción que nos beneficie 100%. Busquemos algo en el que todos nos podamos sentir cómodos en el terreno de juego. Y es un ejercicio que tendréis que hacer vosotros al inicio, con asesores, con abogados, con la experiencia, ir viendo, ¿vale? ¿Cuál es la fórmula? Porque yo os digo, hay diferentes maneras del ejercicio de la opción, lo tenemos por aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay emprendedores que lo que hacen en muchas ocasiones es se comprometen a dar sus participaciones personales. Para mí eso es un error, ¿vale? Y os explico por qué. Yo me comprometo a que yo te voy a dar un 3% de mis participaciones como socio. ¿Qué ocurre ahí? Ahí tenemos un doble problema. Primero, si hacemos una ampliación de capital y metemos socios, los únicos que vamos a perder ahí somos los que nos hemos comprometido, porque los que han entrado en la ampliación no tienen esa obligación. La dilución va a ser solo mía, ¿vale? Y eso es un problema que está ahí, pero luego hay un problema que es, para mí, mayor o un riesgo potencial, si queréis verlo así, porque no siempre se da o casi nunca se da. Yo te estoy dando participaciones por un servicio que estás prestando tú a la compañía. ¿Cuál es la relación jurídica entre el socio y esta persona? No hay una relación jurídica clara, porque es la sociedad a la que le estás prestando el servicio. Con lo cual, Hacienda podría entender que es una donación, porque no hay una relación jurídica que lo justifique. Podría haber una relación, una serie de dudas del socio con la sociedad y hagamos un triángulo de obligaciones, pero cuidado, no me gusta, no lo recomiendo. Yo os digo, si podéis evitar ese tipo de cuestiones, mejor. Si habéis podido llegar a algún acuerdo con alguien de dar un porcentaje vuestro, mirar a ver cómo vosotros podéis aportar ese porcentaje a la sociedad y que sea la sociedad la que al final se lo dé. No os obliguéis. Yo mi recomendación, y lo digo siempre, esto al final son negociaciones privadas y en cada casa se sabe lo que hay. Y a veces hay momentos en los que no nos queda otra por nuestra propia naturaleza de decir, mira, pues lo hago así y ya está porque no puedo hacerlo de otra manera, porque no quiero ampliar capital por lo que sea.
yo mi recomendación es no lo hagáis. Primero, una compraventa entre particulares para que tenga efectos a terceros tiene que estar elevada a público, lo dice la ley de sociedades de capital. Hay gente, algunos defienden que realmente esta eficiencia nace en el contrato privado y es así para la sociedad y entre los socios, pero a terceros de sociedad de capital parece que no. Entonces, va a haber gastos igual de notario, hagámoslo con la sociedad. No nos comprometamos, porque he visto pactos de socios de aceleradoras, no voy a decir nombres, que dicen que los socios se reservarán un pool del 15%, es mucho, de sus propias participaciones para hacer planes de incentivos. No, mi recomendación, que asuma la sociedad, que es la que se lleva el beneficio, no vosotros nunca, ¿vale? Y esto os lo cuento porque son casos prácticos que he tenido en el día a día, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Y esto también es importante. Mi recomendación, hagamos una ampliación. Es verdad que podemos dotar un pool de stock options, de participaciones de autocartera, las famosas autocarteras de la sociedad. Primero, sociedades limitadas, hasta la ley de empresas emergentes, que abre un poco la mano, no podían tener adquisición originaria. Adquisición originaria de participaciones que yo las creo y me las quedo, básicamente. Hago una ampliación y voy a esas participaciones a la sociedad. No es recomendable, ley de sociedades de capital, sociedades limitadas no puede. Sociedades anónimas tienen su propio funcionamiento y sí pueden tener. Adquisición derivativa, tasada por ley. Adquisición derivativa es cuando yo, socio, doy mis participaciones a la sociedad. Esto pasa muchas veces. De hecho, yo tengo ahora un procedimiento de ampliación de capital donde vamos a dar stock options porque tenemos autocartera de un socio que se va de la compañía, hacemos una exclusión de un socio. Porque es a título universal, porque es a título gratuito, cuando hay una limitación a la transferencia de las participaciones. ¿Cuándo ocurre esto? Y fijaos, por pacto de socios, yo establezco que las participaciones no son de libre transmisión ni siquiera entre los socios, sino que la sociedad tiene un derecho a adquisición preferente, total. Vale, pues eso es un documento, hay una norma o hay un documento en el que se regula que hay una limitación a la transmisión de participaciones. Cuando esta limitación a la transmisión se aprueba por junta, yo puedo otorgar participaciones, un vehículo, a la sociedad, ¿vale? Están limitadas, son tasadas. La ley de cría y creación, pues ahí, para hasta un máximo de un 20% para las sociedades de nueva creación, con unos requisitos, tiene que estar contemplado estatutariamente esta fórmula, es decir, no cualquier estatuto vale para esto, y hay una serie de limitaciones. Pero, lo que os digo, puede dotarse de autocartera. El supuesto práctico que muchas veces a lo mejor, yo espero que no os encontréis en vuestra compañía, pero que yo he visto. Un socio incumplidor. Como ya habéis visto pactos de socios, Enric, tú dime a ver si esto lo habéis hablado o no. Yo entiendo que estas cosas ya las habéis visto. Por ejemplo, voy a hablar un poco ahora de la opción de venta, un segundo. Opción de venta, tenemos un socio que no cumple, regulamos, luego veremos con el Good Liver y Bad Liver, regulamos que ese socio venda sus participaciones a valor nominal si no cumple. Lo tenemos bien escriturado en pacto de socios. Tenemos periodo de cumplimiento, en 2 meses se ejecuta, puede comprar la sociedad, valor, ¿vale? Vamos al juzgado. Me ha pasado la semana que viene. Hemos ido a un juzgado. La persona, el otro socio, no ha ido porque estaba en rebeldía. ¿Qué hemos hecho? Hemos comprado esas participaciones en autocartera. Participaciones de la sociedad que ahora vamos a otorgar dentro del cumplimiento de un plan de Phantoms. Es decir, hay autocartera, se puede instrumentalizar, pero el 100%, el 90% de las veces lo que vais a hacer va a ser ir a una ampliación de capital, sobre todo en etapas iniciales. Vais a una ampliación, ampliáis capital, otorgáis esas participaciones. ¿Qué más? Y bueno, porque tengo que ir contando un poco el tiempo. ¿Qué más os cuento de las stock options que parecen súper fundamentales? Las stock options tienen, cuando vayáis a una inversión, os van a pedir el cap table fully diluted. ¿Qué significa eso? Que vais a tener en cuenta las participaciones que hayáis otorgado, esos derechos que ya se hayan vesteado. Luego os pueden pedir las fully diluted, que es que tengáis en cuenta todo el plan. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo una ampliación de capital en la que tienen que tener en cuenta todo el plan, las otorgadas y no otorgadas. Y esto lo exige el inversor para saber cuánto se va a diluir. Voy a hacer una inversión, quiero entrar en el capital social. Vale, ¿cuál es la situación inicial? Tenemos estas participaciones, sois socios A, B y C. Y tenemos un plan de stock options en el cual yo ya tengo que con un vesting a 3 años he otorgado un 6% de las participaciones. Claro, eso él tiene que contar como que son participaciones, como que se las vais a dar si todo va bien, como que van a ser socios de la compañía. Eso va a afectar al valor a la hora de calcular. No sé si, supongo que ya habéis tenido la formación, cuando vamos a hacer una ampliación de capital, ¿cómo calculamos el valor que valen nuestras participaciones? Muy sencillo. Lo que decimos que vale nuestra empresa, que es el valor pre-money, con métodos de cálculo súper avanzados, que cuando estamos en una fase pre-seed muchas veces también hay un parte de expectativa, y lo dividimos entre el número de participaciones. Y eso es lo que vale nuestra participación. Bien,
Pues a nadie se le escapa que si yo me piden un fully diluted o un fully diluted, yo tengo que contabilizar esas participaciones de stock. Con lo cual, cuando divida, por ejemplo, 1.000.000, ¿vale? Mi compañía, me lo invento, entre 3.000 participaciones, tiene un valor, a nadie se le escapa que si yo divido 1.000.000 entre 3.300 participaciones porque he dado un 10%, la valoración cambia, ¿vale? Entonces, es un inversor lo va a querer saber. Entonces, cuando estamos hablando de stock options, ellos van a querer conocer y esto va a impactar en la valoración de la compañía en la negociación. Por eso muchas veces cuando hablamos con inversores nos dicen, vale, vais a conceder un plan, concederlo antes de entrar y hacemos el cálculo para ver cuánto realmente obtengo yo de la compañía. O sea, el plan de stock options impacta tanto en los socios, en los derechos que pueden tener los socios, como en básicamente la entrada de inversores. Tenerlo siempre en cuenta. Es el que más derechos otorga, salvo la entrada directa con un reverse vesting, y es el que más impacto va a tener en vuestra compañía. Lo cual, no, vuelvo a repetir, no es malo, no es no deseable. Es un plan que dependiendo de las circunstancias, de la vinculación que queráis para la persona, de lo que quiera ese perfil clave, podéis adoptar. Y es un mecanismo que tú le estás dando participaciones de tu compañía, ¿vale? En un futuro. Lo recordamos con un cliff y un vesting, es decir, vamos a dar un periodo en el que va a ir consolidando, vamos a hacer que en esos periodos estén normalmente a veces asociados a unos KPIs o no, dependiendo de lo que queráis, y que luego vais a tener que convertir en participaciones mediante normalmente una ampliación de capital, ¿vale? Esto es como un poco el marco de los planes de stock option. Y luego, aparte del good liver y el bad liver, esto es muy sencillo y os van a dejar la presentación. Es muy sencillo, como en el pacto de socios. ¿Qué pasa si tú de repente, por la razón que sea, te vas de la compañía? Súper importante. ¿Qué pasa si tú eres un trabajador y resulta que aceptas otra oferta de empleo de otra compañía y te vas? ¿Qué tengo que hacer? Te tengo que dar las que has consolidado hasta ese momento, no te doy ninguna o tienes que devolverme las participaciones. ¿Qué hacemos? Volvemos a lo de siempre, voluntad privada. Estáis haciendo un acuerdo entre dos partes, podéis negociar las condiciones. Obviamente, siempre en términos de mercado, para que no haya un desfase, ¿vale? Informémonos bien de qué es lo habitual, pero se puede negociar. Igual, que a nadie se le escapa. No es lo mismo de que tú dejes la empresa porque has encontrado otro trabajo a que, oye, pues tú hayas tenido una enfermedad o alguna circunstancia personal que pueda hacer que no, o que yo te despida porque encima estabas robando secretos de la empresa y te has ido, a que yo te despida simplemente pues porque no puedo hacer frente a tu carga como trabajador. Puede pasar, o sea, no pasa nada, es el mundo de los negocios. A veces van bien, a veces van mal, a veces hay ajustes, a veces hay pivotajes. Entonces, hay que regular. Esto nuevamente es una parte del plan. Esto va en el plan general, ¿vale? En el que hemos hablado ese documento que se aprueba en junta de socios. Y ahí es donde determinamos un poco qué es lo que vamos a hacer, es decir, qué condiciones de salida vamos a tener. Por ejemplo, caso prototípico, yo me voy de la compañía. Si yo me voy de la compañía porque me has echado tú, porque como yo como empresa he decidido prescindir de tus servicios, tampoco es que hayas hecho nada malo, simplemente que se ha acabado. Normalmente lo que se le da es, hasta el momento en el que se va de la compañía, pues oye, hasta ese momento lo que has consolidado, te lo doy, ¿vale? O, ¿qué pasa si tú estás robando secretos de la compañía y todavía has consolidado un año, como hablábamos antes, pero no te las he dado todavía? Pues no te las doy. Pero es que hay diferentes opciones. Digamos, un mecanismo que muchas veces no encuentro en los planes de incentivos y que a mí me parece súper interesante. Como en el pacto de socios, una opción de venta. Tú te vas de la compañía y las que has consolidado hasta ese momento o las que tengas, que hayas adquirido, me las vendes a un valor. ¿Por qué no? Si tú te vas de la compañía, a lo mejor a mí no me interesa que tú sigas vinculado a mi compañía, que tengas participaciones de mi compañía, sobre todo si yo te he echado. Imagínate, echo a un trabajador y de repente él se queda con las participaciones de la compañía. Y dices, uy, pues a lo mejor me va a generar problemas. Con lo cual, ¿qué podemos ver? Podemos hacer que esa persona, oye, pues que entre a la compañía y nos lo dé, ¿vale? Phantom Shares. Y esto es muy sencillo porque el mecanismo es igual. Por eso he querido ser un poquito más lento con el plan de las stock options. En las Phantom Shares muy sencillo. Yo lo que estoy dando son derechos puramente económicos. No te estoy dando participaciones, te estoy dando un derecho económico que si se dan una serie de eventos de liquidez, acordaos lo que hemos hablado antes, el evento de liquidez era el plazo del tiempo. Ahora, el evento de liquidez es, por ejemplo, que yo reparta dividendos. Os pongo los dos ejemplos más prototípicos. Que yo, uno, reparta dividendos, dos, que yo lo que haga es vender la compañía o vender un porcentaje significativo de la compañía. Entonces, tú ahí vas a ser como un socio más, pero solo desde el punto de vista económico. Es decir, si yo reparto dividendos, imaginaos,
hago las reservas, reparto dividendos, reparto 100 euros. Pongo un ejemplo muy cutre. 100 euros entre socios que tienen 100 participaciones, ¿vale? Pues si yo he otorgado un plan de Phantom Shares, tú cuentas cuentas como un socio más. Es decir, imagínate que yo te he otorgado el equivalente a 10 Phantom Shares. Pues te doy, entonces, dividir esos 100 euros, en vez de entre 100, entre 110. Eres un socio a efectos económicos. Si se dan esos eventos de liquidez, tú vas a ser como un socio. Si se vende la compañía, pues en vez de calcular que hay que repartir, imagínate, entre 3.000 participaciones el valor, pues a lo mejor hay que dividirla entre 3.300 si yo tengo un 10%. Yo no le estoy dando derechos políticos, yo no le estoy haciendo socio de la compañía. Lo que yo estoy haciendo es darle un derecho económico, una expectativa. Es decir, si a mí me va bien como sociedad, tú te vas a beneficiar. Tú vas a tener un beneficio ligado al resultado de mi compañía. Te estoy vinculando. Pero no te estoy dando derechos de socios, me estoy quitando de complicaciones, te estoy dando un derecho económico. Ese derecho económico igual puede tener un cliff, puede tener un vesting, podemos tener unos plazos de consolidación, igual pueden tener unos KPIs de cumplimientos. El plan de incentivos que hemos dicho, que era ese documento marco, es muy parecido a las Phantom Shares. Lo único que hay que tener cuidado de establecer bien cuáles van esos hitos, porque normalmente las stock options es el paso del tiempo y luego los KPIs en el documento de adhesión. Aquí no, aquí obviamente venta de la empresa, dividendos. Obviamente ahí ya tenemos que tener el mindset pensado de si yo otorgo dividendos, lo lógico es que no se le extinga el derecho, porque si tiene un derecho y le doy dividendos, se acaba. Pero si yo tengo ese derecho y ese derecho va vinculado a la venta de la compañía, vende la compañía, se acabó ese derecho. Yo le doy el porcentaje correspondiente y se acabó. De otras cosas, porque el inversor no va a querer gente que tenga normalmente unas Phantom Shares, ¿vale? Has entrado y se negocia con la compañía se hace cargo de pagar lo que sea y le paga a la persona la capacidad económica y ya está. Son derechos puramente económicos. Nos quitamos los políticos, no damos participaciones, lo que damos son unos derechos económicos, unos determinados hitos que se puerdan. El administrador piensa en su momento, ayudado de consejos de abogados, y dice, ¿cuándo se lo quiero dar yo? ¿Cuándo creo yo que mi empresa va a funcionar para darle esto? Pues oye, lo que decíamos, dividendos, venta de la empresa, venta parcial, ampliaciones de capital, ahí ya podéis jugar un poco con lo que queráis. Yo siempre lo suelo dejar en venta, venta parcial y dividendos, me parece lo más coherente, ¿vale? Porque va ligado al resultado de la compañía. Entonces, quedaros que es un poco ese punto, no tiene mucho más. Beneficios económicos que puede tener para incentivarlo a alguien si es que os interesa más este modelo de negocio, pues es decirles, mirad, yo te estoy dando una expectativa económica y tú vas a recibir ese dinero. Es decir, no te voy a dar participaciones que tú vas a tener, que tú es verdad que ahora con la ley ha cambiado un poco la tributación de cuando tengo que pagar yo por esas participaciones, pero yo aquí te voy a dar dinero y solo vas a pagar impuestos cuando recibas ese dinero, ¿vale? Entonces, a veces es atractivo también para el empleado decirle, mira, yo sé que a ti a lo mejor tener participaciones no te hace especial ilusión dentro de la compañía, pero te hace ilusión de que si yo tengo dividendos, pues tú te lleves un poco de dinerito a tu casa básicamente. Este dinero, esta contribución se tiene como un beneficio en especie, ¿vale? Si es un trabajador, se incluye dentro de la nómina y el único impacto que puede tener son básicamente dos, que puede aumentar su base de cotización, ¿vale? Porque está recibiendo más dinero del que tiene pactado, con lo cual ya sabéis que todos pagamos el IRPF, el que sea, el 15, el 19, lo que sea, y que luego, pues, una ganancia patrimonial que él tiene dentro de su patrimonio, como cualquiera cuando tributa por lo que ha recibido. Pero más allá de eso, que ya se compensa, porque si subimos la base impositiva del IRPF en la nómina, por ejemplo, porque tienes una mayor cotización, se te encaja cuando hacemos el IRPF, al final tú ya lo estás teniendo. Pero al final es un instrumento que puede tener su interés cuando hablamos de te voy a dar simplemente dinero. Tú no tienes interés en ser parte de la sociedad, lo que te estoy dando es un beneficio. Si la sociedad va bien, no te preocupes, que tú te vas a beneficiar. Y aquí viene una cosa que también quería comentarlo y que estoy viendo que están proliferando, que son los sistemas híbridos, ¿vale? Sistema híbrido, hasta hace pocos años no los veías. Sistema híbrido a veces es un sistema de bonus combinado con un plan de Phantom Shares. Porque ¿qué ocurría hasta ahora? Los planes de Phantom Shares se venden muy bien, pero hay cierta gente que con a lo mejor cierto criterio decía, vale, estás en tu año 1, voy a invertir mi tiempo, me vas a dar el dinero, cuando des beneficios, que 4 o 5 años no te lo quita nadie, como poco, en la mayoría de los casos, o cuando vendas la compañía que 4 o 5 años no te lo quita nadie. Entonces, sí, yo estoy apostando por ti, estoy apostando a 4 o 5 años vista. Entonces, un sistema híbrido, que hemos hecho varios este año, lo que da es un sistema de bonus, el típico bonus de empresa, básicamente, ¿vale? Típico bonus si llegamos a objetivos, compaginado con este otro incentivo. Es decir, te damos un incentivo a corto plazo y un incentivo a largo plazo. Es un sistema que
No lo veo mal, ¿eh? O sea, es un sistema que a mí no me desagrada en el sentido de que todo el mundo tiene claro y que el trabajador puede tener un incentivo inicial. Hombre, para vosotros, como empresa, egoístamente, mejor el Phantom que hacer el otro. Pero no veo mal que haya modelos que sean muy asumibles, porque al final esto, y es lo que decía, es un modelo privado. Entonces, no os compliquéis intentando buscar una fórmula que funcione 100%, buscar una fórmula que funcione con lo que vosotros queréis como empresa y al talento que vais a atraer. Entonces, stock options, perfecto. Phantom shares, perfecto. Estamos dando derechos, participaciones en un lado y derechos solamente económicos en el otro. Perfecto. Negociar bien los KPIs y dejar esa cláusula de poder renegociar entre vosotros a largo plazo. Perfecto. Negociemos cuáles son los hitos para que todo quede claro. Muy bien. Cualquiera de las fórmulas son buenas. Y ahora ya, porque vamos un poco justito de tiempo, pero hemos empezado un poco más tarde, ¿puedo entenderme un poco más, Enrique? ¿Puedo hablar un ratito más? Sí, todo tuyo, pero resolvemos esta duda de Íñigo. ¿Un Ah, vale. contrato freelance por horas o KPIs con stock options se regula igual que un contrato laboral normal? A ver. Ah, perdón, es que no tenía el chat yo aquí activado. Disculparme. Vale, vamos a resolver esa duda. No se regula. A ver, primero, hay que tener la distinción entre un contrato mercantil y un contrato laboral. Un contrato laboral es un contrato, como ya todos sabéis, y no voy a entrar en eso, que tiene una serie de obligaciones, que tenemos que ir a la seguridad social y que tiene una serie de obligaciones de dar medios, permanencia, etcétera. A nivel de incentivo, un contrato freelance por horas con KPIs se regula igual que un contrato normal. Sí y no. ¿Por qué? Yo, imagínate, voy a otorgarle a este freelance simplemente unas stock options. Stock options, carta de adhesión, con KPIs, documento de adhesión. Puede que no tengamos más. Lo lógico es que tengamos más, pero si no le voy a pagar nada, que no es lo deseable, pero oye, es así. Se puede hacer, al final es autonomía de la voluntad. Tú puedes formar un acuerdo de adhesión. Yo sí te recomendaría que si tu idea es hacer, y si quieres lo comentamos por aquí o luego lo comentamos tranquilamente, si tu idea es hacer esta finalidad, hagas un contrato marco en el que le des derecho a un stock options y digas que se va a regular en un documento y le adjuntas como anexo el documento y le metes los KPIs en el contrato con el freelance y le metes la carta de adhesión después, pero yo sí haría un documento marco, ¿vale? Que regulara un poco la relación contractual, independientemente de que con la carta, con el documento de adhesión sería suficiente, ¿vale? Pero yo haría un documento marco. Pero no es un contrato laboral, evidentemente, porque al final un contrato laboral tiene una serie de obligaciones y una serie de compromisos adicionales. ¿Por qué te digo que no lo dejes solo en la carta de adhesión? Porque vas a tener que incluir confidencialidad, protección de datos, que vas a poder tener acceso a ese freelance. Entonces, me gusta más tener un contrato que regule también un poco la típica cláusula de miscelánea que veis en los contratos, de legislación aplicable, etc. Te diría, haz un contrato e inclúyelo como anexo. Efectivamente, o sea, hay una deducción mejor para el stock options, para los socios de 50.000 euros, que eso ha cambiado ahora con la nueva ley, eso es muy, muy correcto. Am, por contaros ya, y luego ya si queréis vamos a preguntas, simplemente tener en cuenta de que otro elemento que os pueden pedir mucho es otorgar las participaciones ya y luego hacer un reverse vesting. Es decir, si tú no vas cumpliendo unos KPIs, vas devolviendo participaciones. Yo esa idea no suelo recomendarla porque ya le estás dando de inicio la entrada en la compañía. Entonces, si él se niega, tienes que hacer una ejecución judicial. Aunque tengas tu pacto, aunque lo tengas elaborado, si él no quiere ceder las participaciones, aunque haya incumplido, caso que lamentablemente me ha pasado solo 2 veces en 12 años, así que tampoco es preocupante, pero caso que me ha pasado, hay que ir a juicio. De la otra manera, si tú le otorgas el derecho sobre las participaciones, si incumple no se las da y si quiere conseguirlas porque entiende que ha cumplido, será él el que tiene que demandar, será él el que tiene que contactar al abogado. Luego ya veremos qué pasa. Pero si yo te otorgo las participaciones desde el inicio, él ya las tiene, él ya es socio a todos los efectos. Podréis regular que haya una cesión de derechos de voto, podréis regular muchas cosas, pero él es socio. Y el reverse vesting se puede hacer, no hay problema, pero pensar que él ya es socio y que si lo queremos quitar de la compañía y él no quiere, va a haber que ir a juicio. Cuestión adicional, lo que os he dicho antes, es un tema de negociación y del momento en el que se encuentren las partes. Podrían exigíroslo y no pasaría nada. Quiero decir, esas cosas pasan, no hay problema.
pero fijarlo bien. Yo no os lo digo que no lo hagáis. O sea, si podéis evitarlo, nunca hagáis una entrega inicial de participaciones con un reverse vesting, porque la carga de sacarlo de la compañía va a ser vuestra. Entonces, ir a un plan de stock, ir a un plan de Phantom, mucho mejor. Y si vais a un plan que no os queda otra, ¿vale? Que decir, yo le doy ya el capital social y si no cumple le voy quitando participaciones, hacerlo como hemos visto en el pacto de socios. Supongo que os habréis hablado de eso. Hacerlo, uno, con una opción de venta obligatoria, poniendo plazo, beneficiario y precio y lo eleváis ante notario. Y así podéis hacer una ejecución judicial y no ir a un declarativo. ¿Vale? Vais a tener que ir a juicio, pero lo vais a tener todo mucho más sencillo. Problema, que si pensar que los juicios, si ellos recurren, al final te puedes ir a 5 años antes de recuperar. Y no queremos, y esto Enrique seguro lo ha dicho, no queremos, en la medida de lo posible, tener juicios como contingencias en la compañía. Los juicios como contingencias en las compañías dificultan la inversión. Si vais a hacer bootstrapping, os da igual. Si no, que en la mayoría de los casos no, tener en cuenta que siempre que tengamos un litigio lo van a mirar. Que puede que sea un litigio minoritario y digan, esto no importa nada y lo miren, pero yo cuando hago una due, y yo hago muchas dues, como decía Enrique, de inversión, yo miro, pues yo hago la parte mercantil, ¿vale? Yo miro que el libro de socios esté bien, que no haya ninguna obligación rara en el pacto de socios, que cuando vayamos a invertir el inversor tenga una seguridad de que todo está en línea y si tiene litigios. Luego ya mis compañeros mirarán si el IP está bien, etc, etc. Pero para mí los litigios es muy importante, porque ya también veo, si yo tengo un litigio, aunque sea pequeño, pero es de un socio que está dentro de la compañía, yo puedo ver que hay cosas a lo mejor en la compañía que o echamos al socio ese o a lo mejor a mí no me interesa entrar. Igual que lo hago al revés. Cuando hago dues, muchas veces nos contratan las startups para que preparemos la documentación, intentamos limpiar esas cosas cuanto antes. Entonces, yo os diría, Phantom Share, Stock Option. Al final, pensar que es un derecho que está muy bien, que incentivan, retienen talento y más o menos también pactan la dedicación que van a hacer. Es decir, se forman relaciones de vínculo duradero. Como hablábamos al principio, eso es quizás lo más complicado que podéis tener. Lo más complicado que podéis tener es captar talento, retener talento. Un ejemplo práctico que me toca muy cerca es un desarrollador que incluyeron dentro de la compañía, que le dieron stock options, que ahora ya es socio y que está súper vinculado al proyecto. Y ahora que la sociedad ya tiene una valoración de 6 millones y ya la cosita empieza a ir un poquito mejor, ya empieza a tener unos rendimientos positivos porque la empresa está muy bien, pues ahora él ya está totalmente, ya se le ha puesto un sueldo también tal. Oye, en muchos casos, vosotros cuando empezáis no cobráis sueldo y lo vais poniendo poquito a poquito. Pues entonces hay que buscar esa fórmula y buscar fórmulas híbridas, ¿vale? Que se puedan adaptar a esa persona y testear a la persona qué es lo que él quiere y luego mirar si os interesa a vosotros como compañía. Y entonces a partir de ahí ya vais modulándolo. Yo os diría siempre, los planes, a poder ser recomendación Phantom Shares, son derechos solamente económicos, no lo metemos en el cap table y el beneficio que tiene, aunque es verdad que se ha diferido el procedimiento de pago de las stock options, es que ellos solo van a pagar impuestos cuando reciben el dinero, lo cual a veces a un trabajador también le interesa, porque a lo mejor no quiere participaciones, porque piensa que la sociedad, pues oye, hasta que las pueda vender pasa mucho. Y pensar también modelos de híbridos que se están dando mucho ahora y buscar siempre pues eso, qué le puedo ofrecer yo a esa persona desde los diferentes planos de incentivos para que esté conmigo. Obviamente, buen ambiente, flexibilidad, etc, etc. O sea, se busca crear una compañía en la que todos os sintáis cómodos. Y no busquéis meter a una persona porque sea súper importante, sino también porque encaje con vosotros. Sobre todo cuando vayáis a hacer stock options, aseguraros muy, muy mucho de cláusulas good liver, bad liver, aseguraros mucho de que esté bien regulada la relación. Yo lo digo siempre, nosotros, ayer tenía una conversación y digo, los abogados podemos en lo bueno y en lo malo. Y me dice el cliente, bueno, más en lo malo. Digo, vale, pues es verdad, a lo mejor no ponemos más en lo malo. Pero es importante que seáis capaces de buscar una salida a las situaciones que se os puedan dar. Vincular talento. Es que para mí, o sea, yo creo que Enrique está un poco conmigo, para mí estos planes son esenciales si queremos tener talento en nuestra compañía en etapas iniciales y no somos socios fundadores. Si queremos atraer y retener talento. Y os digo, no es malo hacer stock options, no es malo hacer phantom shares, no es malo hacer un pacto con reverse vesting. Se requiere de las circunstancias que tengáis en cada contrato, que los contratos estén bien armados y ya está, o sea, no requeréis mucho más. Y pensarlo porque yo creo que os va a dar mucho beneficio estos planes, sobre todo el de phantom shares quizás sea el más interesante, pero darle una vuelta, instrumentalizarlo y ver cómo os puede apoyar dentro de la compañía. Y pensar que yo puedo aprobar un 10%, ¿vale? Pero luego una siguiente junta puedo aprobar otro 10%.
En planes de stock options, la media ahora mismo de mis clientes, 10%. En planes de Phantom Shares, subimos un poco, un 15, un 20% y ya parece mucho. Inversores más de un 10 no les gusta en general, como norma más o menos habitual dentro del mercado, o más lo que me estoy encontrando yo. ¿Esto un plan continuo, es decir, que siempre hayan este Phantom Shares reservado, el pool, mejor dicho, o en total en la compañía, para que se entienda bien? Yo lo que se hace es cuando aprobamos el plan de incentivos que hemos dicho que vamos a junta, aportamos un porcentaje, un 10%, ¿vale? De el capital social de ese momento, es importante, ¿vale? Porque vamos a dar participaciones, ponemos stock option, vamos a dar participaciones de la compañía, un porcentaje en ese momento que luego yo podré repartir a lo largo del tiempo entre el personal clave o trabajadores que yo designe como administrador, ¿vale? Luego ya podrás ampliar el pool. Imagínate que la sociedad quiere mucho, ese 10% ahora es un 5%, a lo mejor puedes ampliar para que sea el equivalente al 10% después de la ampliación, pero la idea es esa, se aprueba por junta un porcentaje que será sobre el capital social de ese momento y que quedará a disposición del administrador para que él lo distribuya. Claro. Y un tema que no se suele comentar en estas sesiones, pero es la realidad en España, es el cómo proponer el plan de stock options o phantom shares a empleados en España. En Estados Unidos es algo más habitual que cuando contratas a alguien, estos ya te lo piden de antemano porque son conscientes de las ventas que suceden, ¿no?, en el ecosistema. Aquí en España cambia mucho la cosa y algunas startups se encuentran que estos profesionales no conocen los términos. Y debes de explicarles y también cuál es el upside, ¿no? Cuánto podrían estos lograr en un futuro. Aquí, ¿vosotros dais algún consejo de qué manera puedes comunicar a los empleados sobre estos planes de incentivos? ¿Qué recomendación darías? Pues mira, yo aquí lo afronto de dos maneras, porque sí que es una pregunta súper interesante y es totalmente cierto. Cualquier empleado que ha trabajado en Estados Unidos, de hecho, no, te lo piden. De hecho, que han venido a España, han hecho la vuelta, el comeback y te dicen, oye, ¿cómo me voy a incentivar? Pero en España no tenemos esa costumbre. Aquí hay dos maneras, ¿vale? Siempre digo, si voy a hacerlo yo como empresario, ¿vale? Si voy a hacerlo yo el que lo comunique, me siento con él y le digo cuáles son las ventajas, como bien has dicho tú, el potencial que tiene y la vinculación que tiene con la compañía. Es decir, y la clave es decir, como yo lo creo, yo te estoy ofreciendo algo adicional a lo que te iba a ofrecer. Es decir, yo te doy esta compensación adicional. Yo a lo mejor te doy un sueldo de 300 euros, 500 euros, 1000 euros, lo que sea. Yo también te estoy incentivando y tú estás apostando por mí, pero yo estoy apostando por ti. Me gusta mucho buscar esa dinámica de transmitir de que yo estoy apostando por ti por una relación duradera, porque en un momento actual en el que los puestos de trabajo fluctúan tanto, me gusta, primero, apostar porque vamos a hacer una relación duradera. Segundo, me gusta muy, muy claro dejar cuál es el beneficio económico y hacerle sentir partícipe de la empresa. Me gusta muy bien enseñarle escenarios. Es decir, si yo consigo, porque yo como socio fundador que llevo 4 años o 2 años con mi empresa, llevo luchando día y noche por esta empresa, vas a beneficiarte igual que me estoy beneficiando yo. Es decir, te estoy equiparando un poco a la situación. Claro, Y el, claro. Esto tiene un punto a favor, pero la realidad a la hora de ir a contratar, por ejemplo, un perfil técnico, es el mencionarle a la persona que sabes que su coste de mercado quizás es de 50.000 euros al año, correcto. pero que tú como startup no te lo puedes permitir. En cambio, hay este plan de incentivos que tiene pues el potencial de que el empleado pueda cobrar muchísimo en un futuro y que de esta forma pues pueda desde un inicio incorporarse a la compañía y también crecer en cuanto a posiciones de management a corto plazo, poder tener este recorrido de alto crecimiento internamente, pero también comentarle que la realidad es que esto viene dado en muchos casos por la caja dentro de la compañía, porque no todas las startups tienen la misma capacidad que una multinacional, en este caso, y estos perfiles están muy competidos entre unas empresas y otras. Después, el, los Phantom Shares, ¿qué parte deberían ser del salario? Algunos recomiendan del 30 al 40% dentro de lo que pagas a un empleado, pues que una parte sea en Phantom Shares y también a qué valoración. Es decir, ¿es a la última valoración? ¿Es a la siguiente ronda de financiación?
Pues estos son dos conceptos que también yo mismo me pregunto. Son dos buenos, muy buenos conceptos y dos conceptos que generan muchas dudas dentro del ecosistema. O sea que normal. Sí, sí, o sea, a la primera pregunta, que es un poco la que estamos viendo de qué problema ha tenido la problemática, yo creo que a nadie se le escapa la problemática cuando hablamos de perfiles técnicos, de que no, y es una realidad, si yo tengo una compañía en una fase seed o pre-seed, incluso media, yo no puedo competir con, no sé, yo tengo un amigo que es programador informático en BVA y le están pagando como 80.000 euros y tiene 32 años. Muy difícil yo como startup voy a poder pagar un sueldo de 80.000 euros al principio, es que no lo tiene ni el socio fundador. Con lo cual, me parece muy bien ser transparente, me parece muy bien ofrecer esa posibilidad de crecer dentro de la compañía. A nadie se nos escapa que normalmente cuando entra un desarrollador económico tiene una serie de siglas normalmente asociado a su perfil inmediatamente. Y ya se le está montando un cargo dentro de la compañía. Sí, o sea, yo te diría que es importante hacerle ver la realidad y sobre todo darle ejemplo la escalabilidad. Y es un paralelismo con un inversor. Al final tú estás entrando por una expectativa. Evidentemente, tú estás entrando por una expectativa de poder crecer y poder llegar a un resultado. Es decir, a nadie se le escapa. Yo, en mi opinión, cuando incorporamos un perfil a una sociedad, a una startup, la persona está apostando por uno, o que va a tener libertad y se va a poder formar porque va a asumir mucha responsabilidad. Eso en perfiles juniors puede tener su atractivo, sobre todo aquellos que después también están pensando en emprender, aunque luego ya veremos. Y dos, están en perfiles un poco más maduros porque van a poder tener un crecimiento dentro de la compañía, porque se les va, es lo típico, si tú estás al principio, creces conmigo. O sea, eso es un Claro. elemento fundamental. Pero en este caso, Alberto, si tú le vas a ceder a alguien derechos económicos Ujú. y esto no dejan de ser como eh, futuras participaciones que te tocarían para cobrar, ¿las estableces a día de hoy a la valoración de la anterior ronda que levantaste? Porque claro, todo va ligado a la valoración actual de la compañía para saber cuánto le vas a ceder a esa persona. Y esto Correcto. de la valoración queda mucho en el aire, porque quizás vas a levantar una ronda dentro muy poco, pero le estás dando a alguien stock options o phantom shares a la valoración de hace un año y medio. Eso Es que como, depende mucho de cómo lo negocies y cómo lo establezcas, y luego está Hacienda, que tiene su propio sistema. Porque, claro, yo normalmente, y siendo justos, lo que se le da es un porcentaje del capital social en el momento actual equivalente a X participaciones. Esas X participaciones en el mercado actual tienen X valoración, ¿vale? Pero lo que en final, normalmente lo que se hace en muchos casos, en los que se dan las phantom shares, es que se le considera un socio más. Es decir, no se le pone esa barrera de entrada, se le podría poner la limitación, que el beneficio fuera la diferencia entre el valor de concesión y el valor final. Pero el valor de concesión normalmente, como es súper bajito al principio, suele ser un euro, un poquito más cuando entran, lo que se hace muchas veces es que simplemente tienen derecho a ese beneficio. Es decir, si la valoración yo del beneficio me llevo un euro, yo me llevo un euro de esta participación virtual. Entonces yo tributo por ese un euro. Entonces al final la ganancia patrimonial es un euro. Cuando hay una venta de la compañía, que puede ser un tema más sensible, porque ahí ya sí que tengamos una valoración bastante más alta, muchas veces se opta por darle todo el beneficio. Es decir, oye, tú es como si tienes una participación virtual y ahora tú te corresponde del pastel, no sé, 50.000 euros. Porque tus 45 participaciones en la compañía equivalen a 2.000 euros virtuales. Yo le doy los 2.000 euros, ¿vale? Entonces, ahí tú puedes negociar. Muy americano el establecer la diferencia de valor. Es decir, y en las stock options sí que se hace más, la diferencia de valor entre adquisición y venta. Pero en las phantom shares muchas veces, como son derechos, y sobre todo en España se tiene mucho la percepción de que como son derechos puramente económicos, que son expectativas, que no le estás dando nada tangible, son participaciones virtuales, muchas veces se les da el 100%. Es decir, ellos cuando reciben el beneficio, reciben como si fueran un socio más, lo que pasa es que no ha pagado, no ha pagado para entrar en la sociedad, sino que su trabajo ha sido el equivalente a ese dinero, ¿vale? Y se le da el total. Porque son supuestos, no nos engañemos, muy excepcionales. Cuando llega una venta de la compañía, muchas veces incluso se renegocian antes de ese evento y se les da una parte de dinero. Es que ya ahí empieza mucho el juego que pueda haber. Hacienda normalmente claro, dice, tú cuánto, Hacienda lo que te va a decir es, vale, si tú me puedes justificar, pero ¿cuánto dinero has ingresado? Como en salario, como beneficio tal. Tanto, pues tanto vas a tributar.
tanto te subo el IRPF. Entonces, muchas veces, como Hacienda, muchas veces, por desgracia, tiene esa política, sobre todo con las Phantom Shares, lo que se hace se le da al 100%. Sí, durante la sesión has comentado que lo mejor, como no, es negociar eh, la entrada de un nuevo inversor de forma en que se diluyan tanto los fundadores como los inversores con el plan de incentivos, ¿no? Que lo mejor sería que entre ambos vayan a ceder esta parte proporcional de participaciones que le tocaría a cada uno. Pongamos el A ver, escenario de una sí, ronda de 1 millón de euros vale, a valoración de 9 millones pre-money, donde el inversor le pertoca el 10%. vale. ¿Cuánto habitual es que el inversor esté dispuesto a tener menos participaciones en la compañía para dar entrada al plan de incentivos? Es que tú piensa también que yo como inversor te he pedido el fully diluted. O sea, ya has contabilizado esas participaciones como existentes en la sociedad. Entonces, sea la sociedad la que se haga cargo. O sea, normalmente como cuando te hago el fully diluted o el fully diluted, yo ya tengo en cuenta esas participaciones al hacer el esquema de cálculo. O sea, esas, como hagamos stock options, ¿eh? Yo ya tengo en cuenta esas participaciones como el cap table de la sociedad. Es decir, cuando yo entro ya sé cuántas participaciones hay y 99,9% de las veces el inversor va a decir es un compromiso que tenías tú antes, ejecútalas tú. Si el detonante es, por ejemplo, la ampliación de capital, ejecútalas tú. Si no, pues simplemente se tiene en cuenta y lo que suelen hacer es simplemente luego se diluyen todos, si es una venta, por ejemplo, de la compañía posterior, ahí en vía pacto de socios se puede incluir una cláusula de que no tengan la dilución, pero normalmente, como ya se tiene en cuenta, habrá que ver cuál es el hito que lo detone, porque realmente yo ya sé que tienes eso cuando ya entro. Lo que te voy a limitar es, por ejemplo, como inversor, que apruebes nuevos planes o sin contar conmigo. Eso siempre te lo voy a poner. De los ya existentes, si el hito es la ampliación de capital, normalmente yo como inversor voy a decir, eso es una cosa tuya, yo cuando he hecho ya las he otorgado, yo no me voy a diluir, lo asumes tú, o depende de la negociación, puedes negociar que se asuma conjuntamente la dilución. Cuando es un hito a futuro, una venta de la compañía, normalmente ya se suele asumir conjuntamente la dilución, ¿vale? Ya duele menos cuando ya vamos a vender la compañía en ese escenario, pero hay inversores que pactan cláusulas de antidilución en supuestos concretos de planes de incentivos, claro. Entonces depende mucho de la negociación. Lo Sí, es normal es que la ampliación importante de capital no asuman, el ir venta a negociar con conocer el factor del fully diluted y non-diluted es relevante a la hora de ir a buscar la inversión, porque muchos cometen este error de poner los planes de incentivos posteriormente. Bueno, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero casi que lo dejaremos aquí. Ya nos hemos pasado de tiempo. Quizás Alberto tenía una llamada a las 10:30 y, y le estamos ahí bueno, no os haciendo preocupéis. perder. Tengo una a las 11, eso sí, Bueno, pero ya me la había programado por si compartiremos la acaso. sesión. Yo aquí voy a dejar un último comentario que sé de emprendedores en España que lo están haciendo y cada uno decide si está bien, está mal o lo que sea. Pero a ver, hay muchas compañías que lo que hacen es aprovechar la cláusula del cliff, ¿no? Si tú estableces un plan de incentivos y quieres contratar a alguien, pues puedes asumir más riesgo de poder contratar a aquella persona que vaya a aceptar este plan de incentivos donde un 40% de su salario esté ligado a los phantom shares de la compañía y en el caso de que esta persona no esté motivada o consideráis que no sea la adecuada para el crecimiento esperado de la empresa, pues al mes 11, que quedaría un mes para que cobrase y empezase a tener en acción todo este reverse vesting del cobro económico de participaciones, pues en el caso de que se vaya en el mes 11 y que vosotros mismos lo podéis despedir, os habría sido el coste real de ese empleado según el trabajo que hubiese establecido durante esos meses, el 60% del salario. Y yo sé de unas cuantas empresas que Mm, a través de este mecanismo y de forma muy correcta, pues lo usan para jugársela más, por así decirlo, para mm, eh, contratar aquellos perfiles y probar. Y probar. Y en algunos casos también contratan más de lo que deberían, sabiendo que en el mes 11 les van a despedir ahí cada uno lo que desee, pero son realidades del ecosistema, ¿eh? Pero conocer el cliff y el reverse vesting, también un emprendedor debe saber a lo que juega y la capacidad económica, y esto tiene un impacto también de cara a la ronda. Si la ronda entra, pues
quizás todos para adentro, y si la ronda no sale como estaba esperado, pues oye, aprovechemos la cláusula del cliff y quién sabe. Esos son algunos trucos que hay por allí y a los que os habéis quedado más tiempo podéis conocerlo. Ahí Alberto no dirá nada que no se va a mojar. No, no, no me voy a mojar, evidentemente, pero lo que sí que diré que también es muy importante la reputación. O sea, que también hay que saber los truquillos, pero también hay que saber que todo se conoce y que el mundo de las startups es un mercado muy pequeño. Con lo cual hay que Claro, jugar un poco con todo. pero Y hasta ahí puedo decir. si alguien no rinde, mejor no esperar al mes 12, ¿vale? Y ser consciente que si en los primeros 11 meses esta persona no tiene la capacidad de crecimiento que uno espera, oye, actuar al mes 11 antes que esperar a que se ejecute todo este primer año Eso es. de los Phantom Shares. Esto uno debe conocerlo y tenerlo fijado en su calendario y hacer la evaluación de ese candidato en ese día, ¿cómo no? Entonces, esto también de cara a contratar un CTO. Hay gente que ya desde el primer momento le va a dar las participaciones a alguien sin saber si se va a casar con este, cómo será la relación. Primero vayamos a trabajar a ver qué forma pues podría funcionar. De nada, Fernando. Ya nos Esta es la dirás, mentalidad de empresario, ahí ya. eh, ya nos dirás qué tal te funciona. Bueno, lo dejamos aquí, Alberto. No sé si Sí. quieres dar algún comentario final. Tenéis el Nada, acceso yo al os dejo bonus. mi correo por aquí si necesitáis algo. De todas maneras, oye, un placer, por supuesto, Enrique, estar aquí y participar, ya lo sabes, yo cuando me llamas iré siempre. Am, nada, simplemente que seáis conscientes de que busquéis el equilibrio, que busquéis lo que mejor os engancha a vuestra empresa y que al final esto es voluntad privada. Como Enrique os ha hecho un truquillo, ¿no? Al final se trata un poco de buscar la situación en la que os sintáis cómodos. Porque al final ese perfil que va a entrar dentro de la compañía, si todo va bien, va a ser un compañero de viaje vuestro, ¿vale? Entonces, buscar ese equilibrio, no desanimarse, como siempre se dice, ¿no? Porque como decía Enrique, no es fácil emprender, eso está claro, pero yo creo que tiene sus beneficios y tiene sus puntos buenos, con lo cual, mucho ánimo a todos. Muchísimas gracias, Enrique y compañía, por hacerme partícipe de esto y lo que necesitéis, pues me podéis contactar libremente.